Hicimos una investigación, entrevistando a algunos maestros y padres de familia respecto a dónde conocieron las ciencias, para qué las utilizan, cómo las enseñan, entre otras cosas. Le hicimos una entrevista a un docente donde se nos dio su opinión sobre cómo se aprende y cómo se enseña la ciencia, y algunas de sus respuestas fueron que se aprende desde la observación, la experimentación, investigación y desde la curiosidad de los niños, ya que muchos de los niños aprenden por los videos de YouTube, porque he notado que comparten datos que escucharon en algún video. La segunda pregunta fue: ¿en dónde y cómo se observa la ciencia? Algunas respuestas fueron que en los sucesos del entorno y los fenómenos del medio ambiente, y que la ciencia se observa en el día a día. La tercera pregunta fue: ¿cómo se concibe el saber científico desde lo familiar y lo comunitario? Los docentes contestaron que es un proceso donde el conocimiento se va transmitiendo entre los integrantes. Otro docente contestó que el saber científico se toma al menos en la comunidad como algo complicado o alejado de la realidad del día a día. La última pregunta fue: ¿qué debe saber el que enseña ciencia? Los maestros contestaron que hay que saber describir, asociar, explicar y comprender el mundo en el que vive el hombre. Otra maestra nos comentó que el que enseña ciencia debe tener pleno conocimiento del contenido conceptual e incluso de procedimientos, además de la didáctica, y considerar todo lo que puede pasar en el aula. A veces se planea, pero debemos adelantarnos a lo que puede suceder en el salón e incluso a las preguntas que le pueden surgir al alumnado. Respecto a las entrevistas realizadas a los padres de familia, nos comentaron y compartieron parte de su experiencia propia y opiniones respecto a las siguientes preguntas. La primera pregunta que se aplicó fue: ¿cómo y dónde aprendieron sobre las ciencias? Los padres de familia dijeron que en la escuela, con algunos videos, diferentes actividades, libros y documentales. La segunda pregunta fue: ¿lo que aprendió sobre las ciencias tiene que ver con su vida cotidiana? A lo que un padre de familia nos compartió: no considero que la ciencia tenga algo que ver en mi vida cotidiana. Sin embargo, sí hay cosas de la ciencia que siempre se están manifestando en la vida, como la química, la física y la biología. Otros padres de familia contestaron que la ciencia siempre ocurre. Y por último, la tercera pregunta: ¿cómo se describe el saber científico desde lo familiar y lo comunitario? Y aquí nos compartieron que el saber científico desde lo familiar y lo comunitario se puede concebir sobre todo, por ejemplo, en maneras biológicas, ya que desde la biología hay muchas enseñanzas, por ejemplo, familiares que tengan que ver con la biología, el crecimiento de los niños y la comida saludable que se tiene que comer. Y desde lo comunitario lo vemos en un enfoque meteorológico, la contaminación, la lluvia, etc. Con enfoque a estas entrevistas podemos observar que están relacionadas con el libro número 4, que se llama Enseñar y aprender ciencias, ya que hicimos preguntas a los maestros y padres de familia sobre su opinión de las ciencias, dónde lo aprendieron, cómo las utilizan, cómo las ven en su vida diaria, y a los maestros cómo las enseñan.